Que el Señor le bendiga grandemente. Quiero compartirle una pequeña reflexión. Vamos a entonar un canto de adoración para así compartirle esta pequeña reflexión que ya desde hace días tenía pensado compartirle. Alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres mi Señor. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Así es, Señor. Tú estás aquí, Padre Celestial. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí prosperándome. Señor, estás aquí tocando mi ser. Sé que estás aquí. Así es, Señor. Sé que estás aquí.
Padre celestial. Sé que tu Santo Espíritu, mi Dios, mora en nosotros, Padre celestial. Y es a Él que le clamo, a Él le pido, mi Dios, que sea Él tocando nuestros corazones, que sea Él dándonos la sabiduría correspondiente, mi Dios, para que podamos atender a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea para edificación esta pequeña reflexión, mi Dios, y que tu palabra sea edificándonos, exhortándonos y consolándonos, Padre celestial. Lo que hacemos, lo hacemos todo lo hacemos para tu gloria, mi Dios. Sea que comamos, bebamos, sea que trabajemos, Señor, sea lo que sea, Señor. Hay que hacerlo para tu gloria, mi Señor. Y tenemos que entender eso en nuestra vida, mi Dios. Te pido por los oyentes, por los que van a ver este video, mi Dios, y que seas tú tratando con sus vidas, mi Señor. Te pido por mis hermanos en Cristo, que tú los bendigas. Bendice mi hogar, Señor. Bendice tu palabra, mi Señor. Tu palabra dice que jamás llegará a ti vacía, mi Señor. Danos el debido crecimiento, Padre celestial, porque yo no soy nadie, yo solamente siembro o riego la palabra. Tu palabra, mi Dios, que es la que transforma los corazones, Padre celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a entrar a la reflexión de esta mañana. Ya de hace rato pues la había elaborado y quiero que entendamos muy bien qué nos quiere decir a todos, incluso a mí, la palabra de nuestro Dios. Muchos nos alegramos por los logros que podamos tener en esta vida terrenal, nuestro hogar, nuestro trabajo, incluso nuestra salud. Nos alegramos por estar sanos. Nos alegramos por tener un hogar cómodo, bonito. Nos alegramos por tener un trabajo también. Nos alegramos por tener nuestra familia sana y salva. Nos alegramos por muchas cosas, nos alegramos por los logros diarios, por los alimentos. Nos alegramos y claramente y obviamente pues damos gracias al Señor por todas esas cosas, por todas esas añadiduras que el Señor nos da siendo hijos de Dios. Pero tenemos que entender una cosa: el amor de Dios es prácticamente en dos aspectos. Tiene que ver en dos aspectos: el amor que tiene Dios para sus hijos, que esto nos incluye a los que hemos creído en su santo Hijo Jesucristo, y el amor de Dios que tiene a la humanidad, Su palabra dice que llueve sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre toda la humanidad. Debemos de entender ese amor que nos tiene nuestro Dios. Y con respecto a eso, alegrarnos por todas las bendiciones, como les dije, por todas las añadiduras que el Señor, que Dios, nuestro Padre, nos da. Pero primeramente dice su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero la reflexión que les traigo a continuación me quiere enfocar en otro tipo de alegría, en otro tipo de gozo que nosotros debemos de experimentar como hijos de Dios. Y este pasaje muy bonito, muy esperanzador, muy consolador, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17, 18, 19 y 20. Escuchen la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Dios, el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Pero, obviando lo que acaba de decir el Señor, le dice: pero no se regocijen, no se gocen
de que los espíritus se os sujetan, dice, sino gócense, regocíjese de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ese es el gozo que el Señor quiere que tengamos por sobre todas las cosas. Sentirnos alegres porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Y qué maravillosa es la palabra de Dios. Pero todo esto está alrededor de un contexto. Y ese contexto lo vamos a analizar y vamos a proceder a escudriñarlo. Porque esta frase, este texto que acabo de leer, el Señor Jesús se lo dijo a un grupo de personas en específico. Pero como toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, entonces lo debemos de aplicar a nuestra vida y hallar consuelo en esas maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el contexto inmediato, nosotros debemos de entender que anterior a estos versículos está el 13, el 14, el 15 y el 16. Y el Señor nos va a hablar de tres ciudades, y nos va a dar una enseñanza también. Dice, el versículo 13 dice, ay de ti Corazín, esa es una ciudad, ay de ti Betsaida, o Betsaida, otra ciudad, ay de ti, pero ese ay es de dolor, de sufrimiento. Y sigue diciendo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentada en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Escuchen bien, más tolerable. El castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Corazín, ciudad del mar de Galilea, en donde Jesús hizo muchos milagros. Jesús hizo muchos milagros en estas dos ciudades. Entonces vemos que Jesús testificó su poder en esas dos ciudades, pero no se arrepintieron. Entonces Jesús les dice, ay de ti, porque el castigo va a ser más tolerable donde no se hizo muchos milagros, donde casi no se testificó del Evangelio. Pero eso no va a ser excusa, porque las cuatro, Tiros y Sidón, Corazín y Betsaida y Capernaum, van a estar delante de Dios. Y para una va a ser duro el castigo y para otra va a ser más tolerable. O sea que la enseñanza central, me imagino que es el Evangelio. Se predicó en estas ciudades y los que hicieron caso al Evangelio van a vida eterna. Pero los que no hicieron caso al Evangelio, aún el testimonio que Jesús haya dado en esas ciudades va a ser castigado. Pero va a haber niveles de castigo en la condenación eterna. Pero también podemos notar que hay otro contexto. Donde podemos ingresar o añadir nuestros versículos 17, 18, 19 y 20 que lo leímos al principio. En el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 12, Jesucristo, nuestro Señor, le da una misión a los 70 y culmina diciéndoles cuando regresan, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero hay bastante que aprender alrededor de este mandato que le da Jesús a los 70.
leyendo textualmente, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a otros 70. O sea, quiere decir de que ya había mandado a un grupo de personas, a un grupo de personas. Por eso es que es importante saber el contexto de nuestro texto. Y se está refiriendo a la misión de los 12 discípulos en el capítulo 9, del versículo 1 en adelante. A eso se refiere, dice, también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, él lo mandó antes de que Jesús pasara, él mandó a los 70. Iban con un mensaje en específico, iban con un mensaje en específico. No es que solo lo mandó el Señor y ya, no, iban con un mensaje en específico y eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Aquí hay unas frases que van a ser muy interesantes, pero analicemos el versículo 1. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quien le envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de venir, a donde él había de ir. A donde él había de ir. Qué interesante que lo mandó de dos en dos. No lo mandó de 5 en 5, no lo mandó, o no lo mandó individualmente. No mandó a uno. No mandó a uno. Y déjenme añadir a eso lo que posiblemente el Señor estaba haciendo con respecto a eso. Y estaba cuidando el corazón de estas personas. Estaba cuidando el corazón de estas personas porque uno ciertamente le puede predicar el evangelio a alguien solo, pero podemos ver que no es conveniente. Por ejemplo, yo, siendo varón, yo no le puedo predicar a una mujer solo. No puedo ir solo a una casa en específico a predicarle el evangelio a una mujer. Por eso tiene que ir otro conmigo. En el grupo que nosotros nos movemos, los muchachos, el escuadrón especial de Jesucristo, habemos jóvenes que vamos a evangelizar, vamos a presentarle el evangelio a las personas, pero tal vez vamos en grupo. Ya si Dios nos permite platicarle a alguien en específico solo, pero que sea donde hay gente, donde estemos a la vista, solo no podemos predicar el evangelio. Y Dios está cuidando el corazón de estas personas. Vayan de dos en dos para que se cuiden mutuamente. Para que se cuiden mutuamente, porque hay muchas tentaciones. Hay muchas tentaciones. El dinero puede ser una tentación, que el Señor nos esté cuidando de esa tentación. Las mujeres pueden ser una tentación, que el Señor nos esté cuidando de esa tentación. Y muchas otras cosas alrededor de este contexto. El Señor está cuidando el corazón de estas personas, e igual trata de cuidarnos el de nosotros. Trata de cuidarnos el de nosotros. Porque Él sabe y nosotros sabemos perfectamente que allá afuera hay tentaciones donde el enemigo está buscando cómo que nosotros caigamos en esas tentaciones. Pero agradecemos a Dios porque Él está con nosotros allí. Sigue diciendo el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y muy importante esto, porque nosotros como creyentes tenemos la obligación de orar a nuestro Dios para que envíe obreros a la mies. Ciertamente podemos ver en el mundo creyente, en la iglesia, creyentes haraganes, holgazanes que solo están sentados en una banca, dentro de cuatro paredes. Dentro de cuatro paredes. Y eso el Señor se los va a demandar cuando estemos allá delante de la presencia de Él. Pero nosotros debemos de rogarle al Señor, Señor, envía obreros, buenos obreros, fieles obreros a la mies, porque la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos, y tal vez no han entendido
el mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles las cosas. Enseñándoles las cosas. Versículo 3, muy importante también. Y he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. ¿Será que esa es la razón por que algunos creyentes no salen a evangelizar? No salen a la calle a predicar el miedo a los lobos. Pero el Señor es claro, vayan, porque yo los envío en medio de lobos. En medio de lobos. Pero ¿qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso? Que vamos a ir a predicar y en el intento de ir a predicar nos pueden matar. En Nigeria, todo ese continente africano, están matando a creyentes solo por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, analizando ahora en unos videos que estaba viendo, la muerte nos lleva directamente a la presencia del Señor. ¿Y qué pensamiento tienen estas personas, estos creyentes que están en una banca sentados solamente? No se quieren morir, no quieren entregar por completo su vida. ¿Será que se avergüenzan del Señor Jesucristo? No, tenemos que salir a predicar el Evangelio. Tenemos que salir a predicar el Evangelio, porque Él dice, Él es sincero, nuestro Señor Jesucristo no nos dice cosas a medias ni nos trata de engañar, no, como muchos lo hacen. El costo de seguir a Jesucristo es incluso perder la vida. Los apóstoles, ¿cómo murieron los apóstoles? Entregaron su vida por Jesucristo. Y así ha sido durante más de 2000 años. Pero hay cosas importantes que se deben de decir. Si vos vas con el verdadero mensaje allá afuera, te van a matar. Pero si vas con un mensaje diluido, light, Dios te ama, un abrazo porque Jesús te ama, por favor, ven a Cristo y te cumplirán los deseos de tu corazón. ¿Qué es eso? Así no predicaban. Yo no lo veo en la Biblia, ese modelo de predicación. Juan el Bautista, arrepiéntete de tus maldades, arrepiéntete porque la mujer que tienes no es tu mujer, es la mujer de tu hermano y estás en adulterio. Arrepentidos y convertidos, ese es el mensaje desde hace 2000 años y más, porque los profetas en el Antiguo Testamento venían con un mensaje de parte de Dios y le decía al pueblo de Israel, arrepiéntanse de sus maldades y vuélvanse al Dios Todopoderoso. Los homosexuales se tienen que arrepentir, las lesbianas se tienen que arrepentir, los fornicarios se tienen que arrepentir, los adúlteros se tienen que arrepentir. Todo el que ha ofendido a Dios se tienen que arrepentir de sus pecados, apartarse de ellos y alcanzará misericordia. Y eso lo dice su palabra. Pero si vamos con un evangelio light, las personas nos van a amar, nos van a querer. Van a decir, este muchacho es bueno el mensaje que lleva de restauración y de esto y lo otro. No, muere a ti mismo, es el mensaje del evangelio. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe y tu vida va a cambiar, pero puede cambiar para mal,
porque te pueden matar. He aquí yo los envío como corderos, como ovejas en medio de lobos, en medio de lobos. No llevéis nada, sigue diciendo el Señor, porque el obrero es digno de su salario. Y allí está el contexto de este texto. Allí está el contexto de este texto. Todo obrero, porque el obrero es digno de su salario. Haciéndonos notar el Señor que nada nos va a faltar si salimos a predicar el Evangelio. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y aquí viene el mensaje que los 70 llevaban. Versículo 9. Versículo 8 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidle, ahí está el mensaje, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el Evangelio. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios. Ese es el mensaje que le dio. Y en la misión de los 12 apóstoles, en los 12 discípulos, en el capítulo 9 del mismo Evangelio de Lucas, dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Es el mismo mensaje. Y anunciaban que el reino de Dios se ha acercado, y anunciaban el Evangelio, y anunciaban a Jesucristo, y anunciaban a ese Mesías que desde el Antiguo Testamento venían anunciando los profetas. Y es el mismo mensaje hoy en día: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, y a Él debemos de predicar a las personas, porque hay un misterio que Dios así lo ha querido, que predicando el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo llega y convence a la persona de pecado, de juicio y de justicia. Pero no hay otro mensaje, es el mismo, es el mismo, es el mismo mensaje. Jesucristo lo predicó. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Entonces, estas personas, esta gente iban con ese mensaje. Crean en el Evangelio, pero arrepiéntanse primero de todos sus pecados, de todas sus maldades, porque sin arrepentimiento no nos podemos acercar a un Dios santo, a un Dios santo. A veces las personas tienen un mal concepto de esa frase que dice: venía así como está a Dios, venía así como está a Jesucristo, y no, arrepiéntete primero, arrepiéntete de todos tus pecados primeramente. Porque debes de entender que al que te estás acercando es un Dios 3 veces santo, y Él no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Él es luz, y lo primero que va a llegar a hacer Jesucristo en nuestra vida es alumbrarnos con su luz, para que toda esa vida podrida que nosotros tenemos quede en evidencia, y así nos arrepintamos de nuestros pecados. Así nos arrepintamos de nuestros pecados. Con ese mensaje iban los 12 discípulos, con ese mensaje iban los 70, las 70 personas o los 70 discípulos que mandó el Señor Jesucristo. Déjenme decirle que aquí en San Rafael todavía hay pueblo allá afuera. Todavía hay pueblo allá afuera. Todavía hay pueblo de Dios allá afuera, por el cual Dios
Hay que rogarle a Dios que envíe buenos obreros a llevarle el verdadero mensaje a las personas para que crean en el Evangelio de Jesucristo. Esta gente iba caminando, iba por las aldeas predicando el Evangelio de Jesucristo. El reino se ha acercado a vosotros, el reino de los cielos. Se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no lo reciban, saliendo por su calle, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, dice, esto sepan, dice, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Incluso donde no te reciban, porque van a haber personas que no te reciban. Vas a entrar en la casa evangelizando, vas a entrar en casa y tal vez no te van a recibir. Pero a ellos les debes de decir también que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia, por su amada iglesia, y que si no se arrepienten de sus pecados y crean en esas buenas noticias de salvación, van a morir, van a perecer. Sacudimos el polvo de nuestros pies, pero ya esa persona ya fue apercibida, ya fue persuadida del mensaje que nosotros llevamos. Hermanos, algunas personas nos van a ignorar, pero debemos de decirle que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Dios se encarnó y vivió una vida perfecta, agradable al Padre. Fue un sacrificio perfecto. Tú vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. Y que si ponemos nuestra confianza en Él, vamos a vivir. Vamos a vivir. Esta gente iba por las aldeas, las casas, anunciando el Evangelio, pero también iban sanando enfermos, iban liberando de demonios a las personas. Pero eso queda en segundo plano. Queda en segundo plano. No nos debemos de enfocar en eso hoy en día. Porque hoy en día las personas, por la misericordia de Dios, se sanan, pero a los días vuelven y le dan la espalda a Dios. Entonces, no nos enfoquemos en eso, porque el borracho, tratando de componer su vida y no creyendo verdaderamente en el mensaje, 2, 3 días, 2, 3 semanas, van a andar en lo mismo. Pero si se arrepienten de ello y creen en el verdadero mensaje, se van a alegrar. Se van a alegrar como hoy en día yo me gozo de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, allá en los cielos. Y dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, que hay una piedrecita blanca donde tiene mi nuevo nombre. Yo ya no me voy a llamar Eliezer, sino que allá Dios me tiene otro nombre. Así como se lo cambió a Abraham y le puso Abraham, así como se lo cambió a Jacob y le puso Israel, así como se lo cambió a Cefas y le puso Pedro, así como se lo cambió a Leví y le puso Mateo, así tú puedes cambiar tu nombre. Tú puedes acercarte al Señor en arrepentimiento y fe y regocijarte, ahora sí, ser feliz, no por lo que tengas, sino porque tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. A todos los creyentes, los que han puesto su confianza en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados, gocémonos, mi hermano. Gocémonos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, allá en los cielos. Y no se puede borrar de allí. No se puede borrar porque ya está inscrito. En cuanto nosotros creímos en el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo. Y a vos, querido amigo que estás escuchando el mensaje, yo te digo, el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en la obra expiatoria, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y Él perdonará tus pecados. Y Él va a escribir tu nombre en aquel libro tan precioso, en el libro de la vida, donde en un futuro moraremos con nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Que el Señor me lo bendiga grandemente y oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor te doy por el privilegio, la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra, mi Dios. Porque entendiendo, mi Dios, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito por el cual tú nos has salvado, es para anunciar las virtudes tuyas, mi Señor. Es para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es para anunciar la buena noticia de salvación. Señor, te pido que envíe a tu Santo Espíritu y transforme los corazones. Quite ese corazón de piedra y ponga uno de carne. Espíritu, ven y sopla vida en los que aún están muertos en sus delitos y pecados y reciban la salvación del Señor. Te pido que derrames de ese regalo tan maravilloso que es el regalo del arrepentimiento, que derrames de ese regalo tan grande que es el don de la fe para los que están escuchando, y que derrames salvación gratuitamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me le bendiga grandemente.